Bienvenidos a este nuevo día, a este su tiempo de refrigerio, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo es que siempre habrá una palabra de bendición para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo. Y si tú permites que esa palabra vaya y haga lo que tiene que hacer, verás el resultado de parte de Dios. Como el Señor Jesús le dijo a los fariseos, a las personas que se encontraban en aquel tiempo, la palabra del Señor es poderosa, pero ustedes con sus tradiciones y sus ritos anulan el poder de esa palabra. No hay nada más poderoso para cambiar, transformar, sanar, edificar, restaurar, restablecer, vindicar en tu vida y en mi vida, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu, más que la palabra de Dios. Si tú y yo dejamos que haga lo que tenga que hacer. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Porque ahora el Espíritu es el Señor. Y el Espíritu que es el Señor con la palabra y la gloria de Dios nos está transformando. Como siempre es un privilegio estar delante de el linaje de Dios, de la nación santa, del real sacerdocio, compartiendo la palabra, la enseñanza, la instrucción, los mandamientos, aprendiendo, siendo edificados, siendo consolados, siendo fortalecidos, siendo animados con esta palabra de parte de Dios por su Espíritu Santo. Como siempre, bienvenido al discipulado del Espíritu Santo, donde Él está quitando lo que tiene que quitar, está añadiendo lo que tiene que añadir, y como en el principio de Génesis capítulo 1, el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra, se incubaba, dice una versión, y la incubadora tiene luz y tiene calor. ¿Para qué es la luz y el calor en una incubadora? Para ayudar a desarrollar aquellos miembros del cuerpo que no llegaron a su plenitud. La luz y el calor le ayudan a esos miembros del cuerpo a desarrollarse, a llegar a la plenitud para poder funcionar como tienen que funcionar. Y ese es el discipulado. El Espíritu Santo está quitando lo que tiene que quitar, está añadiendo lo que tiene que añadir, está separando las tinieblas de la luz y está cada momento en tu vida y en mi vida enviando esa palabra que hermosea, así como el Edén fue formado, creado, así como la creación, la palabra del Señor empezó a darle forma. Así la palabra de Dios que viene a tu vida y a mi vida por el Espíritu Santo está dándole forma. ¿Cuál forma? La imagen de nuestro Señor Jesús, el Salvador, el Redentor, el que vino a manifestar la imagen exacta y a manifestar la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Y quiero comenzar en este buen día, así dice el Señor, con una palabra que ya hemos escuchado una y otra vez, pero recuerda que si no la entendemos, no la comprendemos y no la ponemos por obra, no surte efecto en tu vida y en mi vida. Mateo capítulo 7, 24. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, 24? Después de que el Señor Jesús empieza su ministerio en Mateo 4, 17, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado, está en vosotros, está entre vosotros, viene a vosotros. Después de haber dado una pequeña introducción recuérdate lo que dicen en las bienaventuranzas.
Cuando habla de las bienaventuranzas, ¿qué quiere decir cuando empieza el Señor a hablar en Mateo capítulo 5? Las bienaventuranzas. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles. Muchos predicadores dicen que las bienaventuranzas, el sermón, el discurso en Mateo capítulo 5 viene a manifestar el carácter de un habitante del reino de Dios. Y aquel habitante del reino de Dios está dispuesto a someterse a la justicia, a las ordenanzas, a la ley, a la instrucción de ese reino ya establecido. El Señor Jesús vino a manifestarnos a los que estamos en la tierra cómo se vive allá, cómo es necesario que nosotros vivamos, cómo es necesario que nosotros estemos en esa expectativa. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu es uno que día con día, cada momento está menesteroso, está necesitado del auxilio. Es como el aliento de vida. Tú no puedes vivir sin el aliento, sin el oxígeno, sin respirar. En el momento que tú dejas de respirar, tu vida se extinguió, tu lámpara se apagó. Bienaventurado el pobre en espíritu, porque siempre está anhelando succionar de la savia, de la vid verdadera, de la savia del buen olivo, esos nutrientes que fluyen de la vid y del buen olivo. Vino a manifestar. Y estamos hablando y venimos repasando a lo que empieza nuestro hermano Marcos a escribir en su libro. La recopilación del libro de Marcos. Recuérdate que hemos venido recordando cuál es el carácter del verdadero discípulo de nuestro Señor Jesús, del verdadero seguidor de nuestro Señor Jesús. Un discípulo es fiel, sigue, es leal a una doctrina, a una enseñanza. Platón tenía seguidores y discípulos. Aristóteles, Sócrates tenían seguidores. Y eran fiel a lo que ellos creían que su maestro había dejado como legado. Cuánto más tú y yo, hermano y hermana, no vamos a serle fiel a la doctrina, a la enseñanza, a las palabras, a la instrucción, al mandamiento de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de nuestro Maestro por excelencia. Primera de Pedro 2:9 nos gusta. Nos sentimos hasta que traemos un vestido real. Ahora pues, vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar, para declarar, para dar a conocer, para revelarle a aquellos que les ha sido encubierto las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Y el Señor Jesús lo dice: nadie viene a mí si el Padre no lo atrae, si el Padre no lo arrastra. Hemos sido llamados, atraídos por el Padre Celestial, el Padre de los Espíritus, el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
al reino del Hijo amado, por medio de la misericordia y de la gracia. ¿Por qué no obedecerlo? ¿Por qué no poner en práctica sus mandamientos? ¿Por qué no agradarle? ¿Por qué no tener hambre y sed de su instrucción, de su enseñanza? ¿Por qué no? ¿Por qué no deberíamos de anhelarlo día con día? ¿Por qué todavía hay mucha gente como en el tiempo del profeta Elías, divagando en dos pensamientos? ¿Por qué no hacer caso a la instrucción? Mateo 7:24. Se lee fácil. Y también se practica fácil. Es una disciplina, no es una opción. Si tú y yo nos decimos verdaderamente ser discípulos, siervos, hijos de Dios, seguidores del Señor Jesús, no nos debe ser gravoso, dice Primera de Juan, capítulo 5. No nos debe ser gravoso poner por obra su enseñanza, su instrucción. Mateo 7:24. Dice, por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron ríos y soplaron vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó. Y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir, versículo 28, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. ¿A qué compararé un hombre que oye estas mis palabras? ¿Cuáles palabras? Las palabras que el Señor enseñó, instruyó en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Es como que Mateo 5, 6 y 7 es la base, es el fundamento, son las varillas, es el castillo, es el relleno antes de empezar a edificar. ¿Por qué no poner por obra esas palabras? Siendo que si tú vuelves a repasar esas palabras, esa enseñanza, donde Él habla del perdón, donde Él habla de cuidarnos de juzgar, donde Él habla la instrucción acerca de el adulterio, donde Él habla acerca de que somos la sal y somos la luz, y si la luz no alumbra, y si la sal no sala, no hace su trabajo, no preserva, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve alguien que dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy siervo de Dios, pero sus palabras no van acorde con sus acciones? ¿De qué sirve?
El Señor Jesús una y otra vez lo dijo a sus discípulos. Yo ejemplo les he dado en todo. Sean como yo. ¿Y a qué vengo con toda esta reflexión, hermano y hermana? Que hemos venido examinando nuestro corazón a la luz de la palabra. Hemos venido dejando que la palabra nos confronte y nos ayude a ser sinceros con nosotros mismos primeramente. Porque Pablo en Gálatas capítulo 6 le dice a los Gálatas, no os engañéis a vosotros mismos. Hay mucha gente que se dice ser discípulo, seguidor, siervo, hijo del Dios verdadero, pero no manifiestan el carácter ni menos la naturaleza del Dios de dioses y del Señor de señores. Y hemos venido dejando que esta palabra, conforme dice nuestro hermano Pedro, es necesario que el juicio empiece por casa. El juicio es la auditoría, el juicio es la opinión, el juicio es el parecer que el ojo de llama de fuego, el que estaba muerto y ahora vive, está ejecutando en medio de su campamento, en medio de todos aquellos que un día nos sentamos como esas multitudes a escuchar su palabra, y el Espíritu Santo proclamando, declarando, preguntando, hablando, diciendo, recordando las palabras de Mateo 7:24. ¿A qué compararé? Un hombre, una mujer, una nación, un pueblo que pone por obra estas mis palabras. Será un hombre sabio, será un hombre sensato, prudente. Y esas son las mismas palabras declaradas por el Padre Celestial a su pueblo amado Israel. Pon por obra mi palabra, mis mandamientos. Tú lo puedes leer en Deuteronomio 5, 6, 7 y 8. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios llamó a Israel. Lo llamó no porque fuera un pueblo grande, fuerte, poderoso. Lo llamó por haber sido un pueblo insignificante y débil, pequeño, el más pequeño de todos, y le dio instrucciones y le dio mandamientos y le dio enseñanza y les dio lo que querían, les expuso el plan. Yo solo quiero que tú seas mi testigo, yo quiero que tú solamente des testimonio, hables de mí. Éxodo 34, yo soy, le dijo el Señor a Moisés, yo soy clemente, yo soy compasivo, yo soy misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Y tú lo continúas leyendo en Éxodo 34:10. Y mis atributos, dice el Señor, harán milagros, portentos, prodigios, maravillas. Israel miró toda esa grandeza, todo ese despliegue de la recomendación del mismo. Miraron proezas, miraron milagros, miraron portentos, pero su corazón siempre se inclinaba a lo malo, siempre se inclinaba a la idolatría, a la desobediencia, a la necedad, a provocarlo a ira, enojo. Y Dios en este buen día, hermano y hermana, te pregunta, ¿a qué compararé? Tú quisieras ser un hombre sabio, un hombre sensato, un hombre prudente.
Atributos de un discípulo, de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, de un pueblo que Él ha llamado, que Él ha escogido como posesión exclusiva. Tú quisieras ser ese hombre, esa mujer, sabio, sensato, prudente. Dios no ha cambiado. Yo oigo una persona que siempre está diciendo que nosotros tenemos lo que Israel no tuvo, la gracia. Cuando tú lees la escritura de Génesis, Apocalipsis, te das cuenta que la gracia siempre ha existido. La misericordia siempre se ha manifestado. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 3. La misericordia y la gracia en despliegue a su creación. Dios haciéndole una cobertura a Adán y Eva. No dejándolos al desnudo. No exponiéndolos. No dejándolo para que las fieras y las bestias los devoraran por haber desobedecido y haberse desconectado de la realidad del Dios de dioses, de su creador. La gracia les sale al encuentro, la misericordia los encuentra y los cubre, los abraza. El perfecto amor de Dios cubre sus vidas. La misericordia y la gracia siempre han estado presentes desde el momento en que la palabra habló y empezó a formar todas las cosas, desde el momento en que el hombre y la mujer fueron formados a la imagen y a la semejanza. ¿Por qué no? ¿Por qué no poner por obra su palabra? ¿Por qué no atender a sus mandamientos? El Padre le dijo a Israel: solo quiero que me seas testigo entre todas las naciones que te rodean. Pon por obra mi palabra, pon por obra mis mandamientos, pon por obra mi enseñanza, mi instrucción. Lo que yo te he hablado por medio de mi siervo Moisés y lo que te rodea, las naciones que te rodean, verás que eres un pueblo sabio e inteligente y que tienes un Dios que ninguna otra nación tiene, le dijo a Dios a Israel. La comunión que yo tendré contigo, pueblo mío, ninguna otra nación, ningún otro Dios de ellos tiene esa relación que yo tendré contigo. Solo pon por obra mi palabra, pon por obra mis mandamientos, obedece. Obedece, porque lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida, aunque no nos parezca, aunque no lo creamos, es lo mejor y lo más excelente. Y hemos venido meditando en el carácter del siervo, del hijo, del discípulo. Características que habitaron en nuestro ejemplo supremo, nuestro Señor Jesús. Temor reverente, el amor, la santidad, la sabiduría, la inteligencia, la fe. Y nos quedamos en la virtud, en el atributo, en el carácter, en la obediencia, la santidad, la rectitud, la integridad. Virtudes, cualidades que deben de estar en tu vida y en mi vida para poder hacer lo que Dios preparó para nosotros. Salmo 25, 14 dice que el pacto de Dios es para con los que le aman y le temen. Alguien que no le ama y que no le teme, no pone por obra su palabra.
no atiende a sus mandamientos, no le interesa, no está en lo más mínimo de complacer al Padre. Solo está por el pan, por el pescado, por la bendición que Dios puede dar y actúa como un asadón nada más, recogiendo bendición de Dios, recogiendo y acaparando. Pero si Dios viene y te pide algo, ¿qué tienes para darle? ¿Qué fruto del Espíritu tienes para darle? Y en eso hemos venido meditando, porque se llegó el tiempo. Muchos años estuvimos en tiempo de preparación, viviendo una vida cómoda, una vida holgada, dentro de 4 paredes. Pero creo que se llegó el tiempo donde Ageo capítulo 2 dice que una vez más haré simbrar, haré temblar los cimientos de los cielos y la tierra. Y yo creo que la primera vez que se cimbró el cielo y la tierra y debajo de la tierra y lo que está por sobre la atmósfera fue en el momento de la consumación del sacrificio de Cristo, donde iba a ser manifestada la redención sobre tu vida y sobre mi vida, manifestada la redención de este mundo, porque eso dice Primera de Juan capítulo 2, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y no está solamente hablando de ti y de mí, hermano y hermana, que nos sentamos en un tiempo en 4 paredes y nos considerábamos ser, pero ahora que estamos en la prueba, se han removido, se ha simbrado nuestra vida y se ha sacudido todo aquello falso, todo aquello superficial, y estamos observándonos nosotros mismos, haciendo un examen retrospectivo y dentro de nosotros mismos, y nos damos cuenta que muchas veces dijimos que creíamos y no creíamos, que confiábamos en Dios y no confiábamos en Él, porque es fácil hablarlo, pero cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, cuando viene la angustia, cuando viene una situación que sale fuera de tu control, seguimos pensando que Él es Padre bueno, Padre de misericordias, Padre de consolación. Seguimos confiando en sus promesas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hemos venido dejando que esta palabra examine nuestro corazón. Y hemos venido hablando de la fe. ¿Cómo está tu fe? La fe es la confianza. Y si tú crees en Él, confías en Él, vas a actuar, y el actuar te va a llevar a accionar. Y leímos en Hebreos capítulo 11 como la fe que habla Hebreos capítulo 11. Hablábamos la otra ocasión que la fe en tu vida y en mi vida es el átomo. ¿Qué es el átomo? El átomo es la unidad esencial, es el centro, es la base de todo lo que nos rodea, la materia. La fe para ti, para mí, es exactamente lo mismo. Es el centro, es la esencia, es la base. Y hemos venido examinando en nuestro corazón si verdaderamente le creemos, si creemos que Él existe y Él tiene un propósito con nosotros, tiene planes que preparó desde antes de la fundación del mundo.
¿por qué no obedecerlo? ¿Por qué no accionar lo que Él nos pide? Porque leíamos en Hebreos capítulo 11 que la fe de Hebreos capítulo 11 no solamente es para creer que Él me va a dar un vestido, me va a dar un pan y me va a dar un techo, sino que la fe también me va a ayudar a accionar, a obedecer el plan que Dios tiene conmigo. No solamente se trata de recibir como el asadón, sino se trata de ser como la pala. La pala escarba y avienta. La pala escarba y avienta. Recoge y avienta. ¿Tú cómo te considerarías? ¿Hermano asadón o hermano pala? Solo recibes, acaparas y acumulas y no haces nada de lo que Dios te mandó a hacer. ¿O eres hermano pala, que recibes? De nada estáis faltos, dice nuestro hermano Pablo en Corintios, de nada estáis faltos. Para todo tenéis. Con liberalidad he sido bendecidos para vosotros y para bendecir a otros. La fe es un tema hermosísimo y vasto. Y la fe para ti y para mí se resume en una sola cosa. Y quiero recordarte lo que ya hemos hablado y lo que tú ya sabes. Tú ya lo sabes. Como le dijo Dios Padre a Job, tú lo sabes, tú estabas ahí. Hebreos capítulo 12. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre. Lastre es algo pesado, es algo, una carga, algo que te estorba, que no te deja avanzar, que no te deja caminar con libertad. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Y el pecado no solamente es el adulterio, la fornicación. Recuérdate que nuestro hermano Pablo y nuestro Señor Jesús enumeraron los pecados que se anidan en el corazón. Si es que no tienes un corazón de carne, tiene los frutos, tiene la semilla del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la misericordia, la templanza, la paciencia, el dominio propio, el amor fraternal, Gálatas capítulo 5. Y el Señor Jesús también descubrió los pecados del corazón. No solamente es lo visible, sino es lo que está adentro. Por eso Él vino a trabajar de adentro para afuera. Tus palabras, tus pensamientos y tus intenciones van a ser manifestados. Lo que no se ve en la mente, pensamientos, lo que no se ve, intenciones en tu vientre, van a ser manifestados por tus palabras. Y de lo que tu vientre esté lleno, tu boca lo declarará. Si tu corazón ha sido cambiado por un corazón de carne, ¿de qué está lleno tu vientre? El Señor Jesús lo dijo, que de nuestro vientre fluiría un manantial de vida. Si tu corazón es un corazón
corazón de carne, ahora de ti saldrán palabras de bendición sinceras, palabras de vida, espíritus, palabras que son vida, que dan vida a todo lo que lo rodea y a todo lo que lo toca. Cuando una persona todavía no tiene un corazón cambiado, solo tiene un remordimiento, solo apacigua su conciencia haciendo cosas superficiales cuando ha pecado, pero no hay un genuino arrepentimiento, no puede hablar, no puede intencionar, ni puede pensar palabras, pensamientos de bendición. Eso es lo que hemos venido haciendo, examinándonos a nosotros mismos a la luz de la palabra de verdad, la palabra de justicia, con el auxilio de la lámpara de nuestro cuerpo. Proverbios dice que el Espíritu que Dios depositó dentro del hombre es como la lámpara que examina todo nuestro ser interior. Las tinieblas que hay dentro de nosotros, las examina, las enfoca para que tú y yo determinemos despojarnos de ellas. Un día un hombre dijo, Santiago dice que la lengua es el miembro más pequeño, pero incendia grandes bosques. Y dice, ¿quién ponemos nosotros como humanos inteligentes? Ponemos bozal sobre la boca del caballo y lo domamos. Ponemos un timón sobre el barco y lo podemos maniobrar. Pero ¿quién podrá manejar, contener la lengua? Siendo que es un miembro que incendia, que destruye, cuando el corazón no ha sido cambiado. Y este siervo decía que lo único que puede domar la lengua es la fe. Si tú estás lleno, tu corazón está lleno de Jesús, de la fe, de las promesas de Dios, tu lengua puede ser refrenada del mal. Pero si tú todavía tienes maldicencia, malos pensamientos, pensamientos impuros, quiere decir que todavía necesitas limpiarte y que la palabra del Señor Jesús habite, se incremente en tu corazón. Y lo dice ahí mismo nuestro hermano, que nosotros pensemos, usemos nuestra mente ahora para todo lo que es limpio, puro, santo, digno de alabanza. Hemos venido hablando, hemos venido examinando nuestro corazón de los atributos, las virtudes, las cualidades que debe de haber en nosotros para manifestar verdaderamente. No es mi recomendación propia la que me va a dar a conocer como cristiana, como sierva, como hija de Dios. Es la palabra, mis acciones y la palabra. Porque dice en Hechos 16 que les llamaron cristianos porque miraban que actuaban como el del camino, como aquel que decía ser el camino, el Señor Jesús. Eso hemos venido compartiendo, eso hemos venido examinando a la luz de la palabra. Nuestro corazón tiene que manifestar lo que verdaderamente Dios ha hecho en nosotros. Nos ha llamado a ser sus hijos, a ser sus discípulos, a ser sus siervos, a ser sus embajadores, a reconciliar al mundo con un mensaje, no con uno que se inventa, con uno ya establecido, el mensaje de la cruz.
el autor, el iniciador, el perfeccionador de nuestra fe, el átomo, la esencia, lo central, lo medular, lo principal, la roca, el fundamento para ti, para mí. Es el ejemplo máximo, nuestro Señor Jesús. Puestos los ojos en Él, Él obedeció, Él puso por obra la instrucción, Él desarrolló el plan del Padre. Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en el Hijo, en nuestro Señor Jesús. Eso hemos venido compartiendo, eso hemos venido examinando. Nuestro hermano Pedro dice que Dios no quiere que nadie perezca, quiere que todos prosigamos al arrepentimiento. Y alguien puede decir, inventarse, tener una alucinación vana, un argumento vano y barato. ¿Qué tengo que quitarme? ¿Qué tengo que añadir? ¿Cuál es el examen? ¿Cuál es la auditoría? ¿Cuál es la opinión que Dios tiene de mí? Apocalipsis 2 y 3. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y a las obras que las haces, ya no las haces como las hacías antes. Y lo mencionábamos el otro día. Mucha gente se sienta en la sala de su casa, cruzando a la pierna como un don, como un señor, con una actitud de altivez, de arrogancia, de soberbia, de fariseísmo. Y te conformas con dar $50, $20, $100 a alguien que lo pide. Pero Dios no solo quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Dios te ha llamado a ser su testigo, te ha llamado a ser su siervo, te ha llamado para que vayas y proclames sus virtudes. No solamente le des, no seas como el fariseo, que yo diezmo, yo doy, yo hago. Das lo material, pero tu corazón, ¿dónde está tu corazón? ¿Está tu entorno muy acomodado? Quiero decirte que vienen situaciones difíciles que están escritas en la palabra. ¿Tu corazón, tu alma está preparada en esa fe cimentada en la roca? Tu corazón puede tener paz a pesar de las circunstancias que te rodean. Como dice el Salmo 46, si el mar se saliera de su límite, las montañas se traspasaran y la tierra se cimbrara, ¿tú tienes paz en tu corazón? Que pase lo que pase, tú te vas a mantener quieto y vas a mirar la salvación de Dios, como dice el Salmo 46, o vamos a correr desaforados por todos lugares, como todos los demás. ¿Está preparado tu corazón cuando no se pueda comprar ni vender? ¿Está preparado tu corazón para las cosas que están escritas que han de suceder? Porque las dejó dichas nuestro Señor Jesús, el profeta de profetas, el que solamente una o dos veces por boca de 2 o 3 testigos lo dejó asentado y no cambió de opinión. Dijo una misma cosa por boca de 2 o 3 y quedó asentado. ¿Te alimentas de su palabra? Porque si te alimentas de su palabra, te sostendrán sus promesas. Su palabra en ti producirá esa fuerza. Eso hemos venido hablando, eso hemos venido trabajando, eso hemos venido dejando que el Espíritu Santo examine
nuestro corazón. Y como dice el salmista, Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Como leímos en Mateo 7:25, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Así está tu alma, cimentada en la roca, confiando en las promesas de Dios. Porque si está así, no vas a dejar de hacer lo que tienes que hacer. Lo que te mandaron a hacer, lo que me mandaron a hacer. ¿Qué me mandaron a hacer? No me mandaron solo a profetizar, a predicar, a enseñar. Me mandaron a anunciar las virtudes de aquel que me llamó, de aquel que me rescató, de aquel que me redimió, de aquel que me trasladó de las tinieblas a la luz, de aquel que me trasladó del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. A eso me llamaron. Ese es el trabajo principal de nosotros como iglesia de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, como siervos y siervas, sin cambiar el mensaje. Mateo 28. Vayan y enseñen a otros a guardar las cosas que yo a ustedes les he enseñado a guardar. En la congregación donde asisto, Pastor Babi y el Pastor Jeff estamos repasando la escritura en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Reyes, Jueces y repasando la escritura, porque Corintios dice que todas las cosas que quedaron escritas, quiere decir desde Génesis hasta Apocalipsis, quedaron escritas para tu enseñanza y para mi enseñanza. Y en el discipulado que Pastor Babi tiene todos los días con la congregación, me he dado cuenta, digo, si yo conozco la instrucción del Dios Padre para su pueblo Israel, se me hace más vida lo que Pablo dice en Corintios, que estas cosas quedaron escritas para mi enseñanza, para mi amonestación, para que no me acontezca como le aconteció a ellos. Y repasando la escritura en el Pentateuco, en Jueces, Primera de Samuel, hay un versículo en el capítulo 4 de Primera de Samuel que impactó mi corazón. Y entendí por qué Samuel, por qué José, por qué Josué, por qué Daniel, por qué Esdras, Nehemías, por qué todos esos hombres que quedaron en el registro de este libro, este manual para ti, para mí, por qué quedaron registrados. Primera de Samuel capítulo 4 dice que Samuel solo hablaba lo que Dios le decía que hablara. Samuel solo transmitía el mensaje exactamente, con legitimidad, sin añadirle ni quitarle. Y eso halló honra delante de los ojos de Dios. Eso es lo que Dios pide de ti y de mí y no ha cambiado. Porque antes y después hay una misma escritura. Dice, maldito aquel que le añada o que le quite palabras a este libro. Dios no ha cambiado. Él es el mismo.
Y repasando en este discipulado con el pastor Babi, me doy cuenta que hemos hecho exactamente lo que Dios le dijo a Israel que no hiciera. Idólatras, murmuradores, siempre en esa quejabanza. Como dice Santiago, bendiciendo y maldiciendo. La misma fuente saca bendición y saca maldición. En los pecados de inmoralidad. Esto dice Corintios. No hagáis como ellos hicieron. Y se mencionan 3 pecados que son abominación, que Dios aborrece. La murmuración, la idolatría. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo celoso de ti y de mí, porque somos su pueblo, somos su propiedad. Dios era un Dios celoso, sigue siendo un Dios celoso con Israel. Es celoso. Él ha manifestado bondad. Estamos empezando el libro de Isaías. Y el Señor, Él dice, crié hijos, sembré una viña, yo la he cuidado, yo la labré. Pero, ¿cuál es el fruto? ¿Qué tienes para darle? Si el Señor viniera a tu casa a cenar contigo en esta hora y te preguntara, ¿qué tienes para darme? ¿Qué le darías? ¿Todavía le darías falta de perdón? Todavía sacaríamos palabras amargas de nuestro corazón después de haber probado tanta bondad, después de haber visto tanta misericordia, tanta gracia manifestada sobre nosotros. Continuamos con la fe. La fe no es solo para creerle y recibir bondades. La fe también lo dice Hebreos capítulo 11. Es un auxilio para obedecerle, para poner por obra su instrucción, para desarrollar el plan que Él se trazó contigo desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice Hebreos capítulo 11, por ella, por esa obediencia, por ese accionar, hallaron aprobación los antiguos. ¿Cuáles antiguos? Te da la lista. Abraham. ¿Por qué Abraham halló gracia delante de Dios? Porque obedeció. Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela a un lugar donde yo te llevaré. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Se quedó sentado en la sala? ¿Se quedó sentado en una silla por décadas y años y siglos? Esperando que del cielo le viniera el plan, el propósito desarrollado y concluido. No, Abraham accionó. ¿Qué hizo Enoc? Agradó a Dios, obedeció. Se despojó de todo aquello que le estorbaba, el lastre, venció el pecado. Tú y yo podemos vencer el pecado porque el Señor Jesús lo venció por ti y por mí. Si es que tú y yo hemos muerto a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestra concupiscencia. Concupiscencia es mis deseos, mis anhelos. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué nos cuesta obedecer y poner por obra su palabra? He ahí la respuesta. Porque todavía no mueres plenamente a tus deseos y a tus anhelos. Porque el no morir y el no negarnos nos resta, nos pesa, nos atrasa en que su voluntad y su plan se cumpla. Pero si tú y yo determinamos morir y negarnos, su plan se cumplirá, así como Él lo estableció y lo predeterminó.
Recuérdate que hace unos días atrás te mencioné lo que este siervo a Darlene y este hermano, el Espíritu los inspiró en una alabanza que estaban cantando, y de repente el Espíritu Santo habla por boca de este siervo y dice: Dios quiere reintroducir, no introducirse, porque Él ya se introdujo. La gracia y la verdad se introdujo a este mundo, a la creación, a tu vida y a mi vida, en la persona de nuestro Señor Jesús. Pero ahora, en este tiempo, Dios quiere reintroducirse, quiere decir una vez más. Un avivamiento es una vez más. Dios se va a dar a conocer una vez más. Dios va a manifestar de una manera sobreabundante su gracia y su misericordia. Una vez más. Una vez más, Dios va a volver a hacer milagros, portentos, prodigios, maravillas, cambiando corazones, restaurando vidas. Lucas capítulo 4, quitando ceguera espiritual, quitando sordera espiritual, resucitando muertos en delitos y pecados, haciendo que el cojo salte, haciendo que el mudo hable, el sordo oiga. Pero Él va a usar tu vida y mi vida. Es por eso que Él está examinando con su palabra tu corazón y el mío, hermano y hermana. ¿Qué tienes para darle? Todavía estás como el pueblo de Israel, un pie en el mundo y otro en el evangelio, pensando que agradas a Dios cuando solamente te engañas tú y me engaño yo. ¿Qué tenemos para darle? Tenemos amor, temor reverente, deseos de honrarle. Le creemos, confiamos en Él. Buscamos la santidad, vamos detrás de ella. Buscad la paz y la santidad. La vida recta, la vida íntegra, la vida de justicia. Tenemos amor. ¿Qué tienes para darme? Dice el Señor. ¿Qué hay? ¿Qué fruto hay en ti para mí? Es tiempo de que tú y yo determinemos nuestro corazón a agradarle. Ya no solo ser hermanos asadón, sino hermanos pala. Dad de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Espero haya sido grandemente bendecido. Sé diligente. Diligente es una persona que está pronta, está ansiosa, rápida para poner en práctica, en obra, una instrucción, una enseñanza y un mandamiento de nuestro Señor Jesús por medio del Espíritu Santo y su palabra. Sé diligente en comer cada día el banquete del pan y el agua, porque ese es el único sustento que tu alma y mi alma, en la cual encontrarán satisfacción. Espero haya sido grandemente bendecido y deja que el Espíritu Santo revise dentro de ti cuánto me amas, cuánto me crees, cuánto me confías, dice el Señor. Porque dependiendo de cuánto me amas, me crees y me confías, accionarás. Harás lo que yo te pido. Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.